19:09 y a propósito del caso Ispol se suspende la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Decebale. La nueva fecha será el 27 de junio a las 9 de la mañana. Con ello se cumplirá un año desde el operativo del 22 de junio del 2021 y aún cuando no se tiene ni llamados a juicio, mucho menos sentenciados. Esto ha sido reportado hace pocos instantes por el director del Ispol, el coronel Renato González, con quien hacemos contacto en este momento para que nos cuente más detalles de este tema que ya pues lleva bastante tiempo, como decíamos en este texto, ya cerca de un año sin llamados a juicio y sin sentenciados. Coronel González, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan. Bien, siguen dilatándose los procesos alrededor del caso Ispol. Sí, lamentablemente estas son las circunstancias que estamos expuestos, no de ahora. Llevamos ya varios meses en esta lucha que sabíamos que iba a ser incansable, que estamos expuestos a todas estas circunstancias que se van presentando y que lo que hacen es demostrar la lentitud de nuestro sistema procesal. Mire que ya se va a cumplir un año de los operativos, tanto en la intervención al Decebale como a Citadel. En el caso de Citadel tenemos a dos llamados a juicio que fueron los eslabones más débiles, Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, y los más importantes, Oriana Rumbea y Javier Neira, salieron con un dictamen de sobreseimiento. Luis Álvarez, que entre paréntesis, él sí está procesado en Estados Unidos. Sí, pero por eso mismo son las personas que no están aquí. A ver, se cortó la comunicación. Ahí estamos nuevamente. Sí, le escuchamos. Y les decía que Luis Álvarez, que está en Estados Unidos, que va a pasar corte el 16 de junio, habiendo asumido su responsabilidad, pero que no está en el país, y lo mismo Gonzalo Navarro, es decir, las personas que no pueden ser detenidas en el Ecuador. Pero en cambio Javier Neira y Oriana Rumbea, que nosotros consideramos sí tienen grave responsabilidad, tienen un dictamen en este caso de sobreseimiento. Y en el tema del Decebale estaba previsto para que este 10 de junio a las 14 horas se instale recién la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y por una disposición del Consejo Nacional de la Judicatura, entiendo yo, que señalan fecha para que se realice una incineración de droga, la señora juez no puede asistir a esta audiencia, tiene que suspenderla, y tenemos nueva fecha para el 27 de junio. ¿Qué implica esto? Que vamos a superar un año y no tenemos todavía llamados a juicio y mucho menos sentenciados. Para poner un poco en contexto y que la gente que nos escucha en este momento pueda entender qué es lo que ocurre alrededor de Citadel y de Decebale, en el gran caso Ispol, que es esta estafa gigantesca que se hizo y sobre la cual están las víctimas, sin duda, son más de 40,000 afiliados al Seguro Social de la Policía Nacional, más de 40,000 policías y sus familias que están afectados por esta gran estafa que nació a propósito de las supuestas inversiones hechas en manos del llamado Mago Cherres. Lo que pasa es que la sociedad ecuatoriana no termina de comprender que exigen niveles de seguridad, pero a la principal institución responsable de la seguridad, que es la Policía Nacional, no son capaces en nuestro sistema de justicia de devolvernos la tranquilidad del seguro social. Se nos robaron 950 millones de dólares. Decebale y Citadel tuvieron directa responsabilidad en el atraco de la operación SWAP de los 327 millones. Hasta el momento no podemos recuperar los 260 millones que están en el Banco Central. Hacemos un pedido formal al nuevo superintendente de compañías Valor y Seguros, al ingeniero Marco López. Ya lleva 4 semanas en el cargo, creemos que es un tiempo suficiente para que entienda la responsabilidad que asumió, y consideramos que ya es oportuno que se den los pasos necesarios para que inclusive con una energía y con una disposición política se nos devuelvan esos 260 millones de dólares que están indebidamente registrados en el Banco Central a nombre de Nafcunco LLC, cuando legítimamente solamente le pertenecen al Ispol. Esa es la trama de corrupción de este país, que lastimosamente no termina de entender que el crimen organizado ha penetrado a las más grandes instituciones, pero no existe todavía la convicción, el compromiso y el comprometimiento para darle una lucha frontal. Demostrémosle al crimen organizado que no puede con el Ecuador, pero de eso un primer paso es devolvámosle 260 millones de dólares a la Policía Nacional del Ecuador. Démosle tranquilidad a ese policía humilde que se está enfrentando día a día al crimen organizado en las calles de nuestro país. Y precisamente estas son las empresas encargadas de custodiar los valores. Esto es lo lamentable. Decebale es el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores que por varios años le entregaba al Ispol un estado de cuenta donde decía que nos custodiaba 700 millones de dólares. Y de la noche a la mañana, el 30 de octubre del 2020, nos mandan un oficio donde nos indican
Realmente nosotros no hemos sido custodios, sino que Luis Álvarez se ha coludido con el señor Cherres, y qué pena con ustedes, señores ISPOL, vayan a ver a quién reclama 700 millones de dólares. Ese es el rol del Decebale, ese es el rol impresentable del Decebale. Y Citadel es la casa de valores del señor Javier Neira Salazar, hijo del señor Javier Neira Menéndez. Ya estoy cansado de repetir los nombres de estas familias rimbombantes que hacen lo que estiman con la justicia ecuatoriana. ¿Hay demasiado poder detrás de estas empresas, detrás de estos procesos legales? Pero si se estoy nombrando con nombres y apellidos personas con vínculos políticos, no de ahora, de décadas hacia atrás. Y vamos viendo esas fotografías de esas albercas de corrupción y de licor, albercas de Miami, donde están ahí festejando. ¿De quién? De personas relacionadas, de esos mismos que son los que exigen seguridad en el país, pero son los mismos causantes de la inseguridad en nuestras cárceles y en las calles del Ecuador, y que también son parte directa del atraco que sufrió el ISPO. Claro, y recordemos también que dentro de esta trama están quienes fueron parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía, en este caso John Luzuriaga, que está también procesado en Estados Unidos, de quien incluso ya se declaró culpable de algunos cargos. Está Luis Álvarez, que era parte de Decebale, y están otros nombres de gente que estuvo vinculada tanto a las casas de valores como al ISPOL para ser parte de toda una trama que ahora ha terminado pues estafándole y quitándole recursos de las aportaciones de años, en algunos casos décadas, de los policías. Así es, Fausto. John Luzuriaga, que era el director de riesgos del ISPOL, que debía haber sido el primer escudo protector de los recursos, realmente era un sinvergüenza, un delincuente que lo que hacía es estar ubicando capitales en empresas inclusive cuestionadas. Pero no era él solo, era toda esta estructura con la complicidad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la época, de la Superintendencia de Bancos, del mismo Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio Ministerio del Interior, de la República, porque no me pueden decir que una presidencia que manejaba absolutamente todo en este país no sabían que de la noche a la mañana 327 millones de dólares que eran del ISPOL en bonos de deuda interna cambiaron de titular y pasaron a ser de un banco internacional también muy cuestionado como es del Citibank, que en el año 2020 recibió una multa de 400 millones de dólares por la Reserva Federal de Estados Unidos por tener controles muy laxos, y que otra multa recibió en España, y que en el caso del ISPOL tiene directa relación para habernos despojado de 327 millones de dólares en bonos de deuda interna. Todo esto es crimen organizado, y como ya vamos viendo, fueron varios años de estas estructuras que atacaron a los hospitales, que atacaron al ISPOL, que atacaron en todos los sistemas contractuales del país, y que lastimosamente, como tienen poder enquistado en el nivel político y en el nivel de las Cortes de Justicia, los procesos no avanzan. Dinero que también se fue en fiestas, en bienes comprados en Ecuador, también con personas vinculadas a otros casos, también dinero que se fue y se diluyó en viajes y en recorridos por todo el mundo. Lo que le dijimos desde un momento, lastimosamente no se va a poder recuperar todo, porque mucho de ese dinero se gasta en estas fiestas, en cruceros, en viajes, en todo lo que vemos, inclusive ahora con fotografías, porque las fotografías son muy evidentes, son muy elocuentes, son personas que tenían un estándar de vida bajo y que ahora, discúlpeme, les queda corto o nazis para el nivel de vida que ellos se dan. Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo justificaron? Y una vez más, ¿dónde estuvo Leopoldo Quirós Rumbea, sobrino de Oriana Rumbea, para detectar estas operaciones inusuales? Si usted va a abrir una cuenta de ahorros en este momento, le hacen llenar un formulario que le dura casi hora y media, pero estas personas que movieron varios millones de dólares no tuvieron ni siquiera un informe de operaciones inusuales de la UAF. Lamentable. Bueno, sin duda los recursos, gran cantidad de los recursos, lamentablemente no podrán ser recuperados porque se diluyeron, como hemos mencionado, en algunos bienes, compras, y la farra también, en algunos casos también se pagó, si recordamos, para que la gente que nos escucha nos pueda comprender bien la magnitud de este problema, y es que gran parte del dinero también se fue para pago de estudios de familiares de ex directores del ISPOL. Toda esta estela de corrupción que le vuelve indigno a la finalidad para la que se utiliza este dinero, pero que existe un karma de por medio. Nosotros, como nueva administración, lo que tenemos que hacer es esto, dar batalla, y no cesaremos en esto. Vamos recuperando. Hoy pudimos recuperar 2 millones más de dólares que nos depositó la Universidad Tecnológica Equinoccial, la UTE, y ya sumamos 23 millones. Los agoreros del fracaso
nos minimizan los 23 millones. Nosotros les decimos que es a un ritmo de 2 millones por mes, que ya quisieran otras empresas tener ese nivel de cobranzas, pero además que estamos empeñados en muy corto tiempo, y vuelvo a reiterar el pedido al ingeniero Marco López, nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. Ya le hemos entregado la seguridad que él requería por su alta investidura, pero ahora devuélvanos también la tranquilidad al ISPOL y realice la operación que requiere la superintendencia de compañías para que esos 260 millones de dólares en bonos de deuda interna regresen al erario del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Se marcaría un hito internacional. Se está desperdiciando inclusive una importancia política para demostrarle al crimen organizado que como Estado estamos unidos. Bueno, sin duda, el caso de Cevale, que hemos informado hace pocos instantes, es uno que forma parte de toda esta trama gigante de corrupción y de estafa a los recursos del ISPOL. Coronel González, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Una buena noche a todos los ecuatorianos. Gracias, ha sido el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, contándonos sobre un nuevo diferimiento en una de las audiencias del caso de Cevale, que rodea, pues es parte de uno de los casos que rodean al caso ISPOL, de esta gran estafa de 950 millones de dólares a los recursos de los afiliados del ISPOL. 19 horas 20 minutos, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.